Reciban todos y todas mi más cordial saludo desde la sede de la Secretaría General de la OI en Madrid. Quiero, en primer lugar, agradecer que tengamos la oportunidad, la OI, la Organización de Estados Iberoamericanos, de participar en esta actividad tan interesante y tan estrechamente alineada con los objetivos de la OI. Muchas gracias por contar con nosotros. Y en primer lugar, quiero saludar a Rui Márquez, presidente del Instituto Padre Antonio Vieira y director de la Academia de Líderes Ubuntu. Conversé con él recientemente en Lisboa y fue una conversación realmente motivadora e interesante. También a Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, una persona que es en este momento, digamos, un líder y una persona de referencia que orienta la actividad de organismos multilaterales, como es el caso de la OI. Muchas gracias, don Marcelo. También al presidente de la República de Portugal, a Marcelo Rebelo de Sousa, con quien tuve también ocasión de conversar hace un mes y de comprobar en nuestra conversación su capacidad de liderazgo político, intelectual y humano. Y insisto en que fundamentalmente humano. Y también a Danilo Tur, el presidente de la República de Eslovenia y presidente del Club de Madrid. Y a todos los demás ponentes reciben también mi más cordial saludo. Creo que es una iniciativa, Ubuntu Naciones Unidas, que tiene un valor simbólico y un valor muy práctico, además, al mismo tiempo. Es una iniciativa que tiene que ver con construir puentes entre los jóvenes en un espacio, un entorno de gran diversidad, pero siempre alimentando sentimientos y espíritu de unidad. Creo que eso es un valor en este momento de crisis, de pospandemia, que es muy importante. Afirmamos que es una competencia y algo que tiene que ver directamente con la OI. Miren ustedes, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es la organización multilateral de cooperación iberoamericana más antigua. Llevamos 72 años ya de trabajo en la región y además con una presencia física, con oficinas en prácticamente todos los países de la región y al mismo tiempo con una alianza estrecha, muy fuerte con la CPLP. Somos una organización bilingüe y por lo tanto, digamos, compartimos un espacio que está, digamos, compuesto por las dos lenguas, el español y el portugués, y una gran diversidad de otras lenguas originarias. Todo ello es algo que coincide con nuestros fines, con nuestros objetivos, y creo que eso refuerza nuestra actividad y nosotros nos comprometemos, digamos, a apoyarlo, y apoyarlo, como decía, en este mismo momento en el cual los procesos de reconciliación, de paz, de defensa de derechos humanos, de defensa del derecho internacional humanitario van cobrando una fuerza mayor que en épocas pasadas. En la OI tenemos un Instituto Iberoamericano sobre Educación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede de Bogotá y actividades en más de una docena de países. Eso demuestra que es un tema que compartimos, demuestra que es una preocupación que ejercemos y demuestra que es un servicio público que queremos prestar. Y queremos prestarlo y dentro de ese esquema de Ubuntu en el cual hay una riqueza a partir de un concepto y es una riqueza de comunicación, crear puentes con los jóvenes y las jóvenes en entornos de altísima diversidad. Iberoamérica es una región que se caracteriza por muchas cosas, por ser muy rica, por ser muy desigual, por ser en ocasiones tristemente muy injusta, pero también por una enorme diversidad lingüística y cultural. Esa diversidad es una riqueza, esa diversidad es además un elemento que siempre desde la OI defendemos, que es un requisito de unión. Nos une esa diversidad, es un patrimonio, una riqueza y un elemento que se convierte en una seña de identidad iberoamericana. Somos ciudadanos iberoamericanos y los jóvenes de nuestra región tienen que comprender que son ciudadanos iberoamericanos porque son ciudadanos que proceden de esa gran diversidad y de una capacidad de diálogo que sea siempre ilimitada. Esa capacidad de diálogo se ejercita a través del respeto a los derechos y el respeto a las responsabilidades y siempre con esa filosofía de que tenemos que hacer conscientes a todos nuestros jóvenes y a todas nuestras jóvenes de que son objetos de derecho y no son sujetos de derecho y nunca son objetos de la política, son sujetos de derecho. Creo que eso es algo importante. El momento que vivimos es un momento histórico, creo que no hace falta explicarlo, estamos viviendo todavía una pandemia desoladora
una pandemia gravísima que ha generado situaciones muy complejas en las cuales reforzar el sentimiento de coherencia, de unidad, es más importante que nunca. Y sobre todo tener en cuenta que tenemos que salir de esta pandemia y afrontar una nueva realidad. Una realidad que será distinta a la anterior, una realidad diferente y una realidad en la cual queremos que sea superadora de una inercia del pasado, una inercia en la cual vivíamos situaciones de injusticia, desigualdad y desequilibrio. Creemos que esta apuesta por este futuro post-pandemia, un futuro, como decía antes, más justo, más libre y más igualitario, creo que es un elemento que además motiva nuestra participación y apoya este proyecto, que es un proyecto, digamos, que tiene que ver también muy directamente con algo que para nosotros es muy valioso, es reforzar el multilateralismo. Salimos de la pandemia y salimos todos juntos y salimos todos con una perspectiva, como nos apunta Ubuntu de Naciones Unidas, en la cual prime la conexión, prime los puentes, prime el diálogo, prime el consenso y prime los acuerdos y el reforzamiento de identidades colectivas. Por todo ello, insisto en lo que decía al principio, muchas gracias por contar con la OI. La OI está dispuesta para apoyar, la OI encontrar en ella una casa en la cual pueden, digamos, encontrar colaboración y siempre bajo nuestro lema que mantenemos siempre en todo caso, y es hacer que la cooperación sea realmente posible, hacer que la cooperación sirva para resolver los problemas de la gente, que la cooperación sirva para que nuestros jóvenes sean capaces de establecer puentes de la diversidad y con ello ocasiones propicias para el diálogo, el acuerdo y el entendimiento mutuo. Muchas gracias a todos y a todas.